Buenos días, mi nombre es Elizabeth Montero Galvi, soy licenciada en Lengua Castellana y Literatura, vivo en el municipio de San Vicente de Chucurí, trabajo en la institución educativa Miradores de Llana Caliente como docente de lengua castellana en los grados de bachillerato. Este trabajo va dirigido a la tutora María Fernanda Castro en el módulo de la educación con TIC. El día de hoy vamos a ver la evolución de las bibliotecas digitales. Las bibliotecas digitales fueron uno de los primeros servicios públicos en establecerse en la web. Desde ese momento han seguido renovando e innovando de manera continua. Por otro lado, pues se vio la necesidad de que este servicio que prestaran las bibliotecas les permitieran a las personas desempeñarse mejor en sus actividades. Por ello, en la actualidad la tecnología ha ido avanzando de forma rápida e iniciando desde la web 1.0 hasta la web 5.0, que es la que está en creación en estos momentos. Hablemos un poco de la historia de las bibliotecas. Antiguamente las bibliotecas eran manejadas bajo el sistema de unas fichas. Estas fichas eran unas fichas perforadas que tenían poca información de los libros. Viendo la necesidad de los préstamos de los libros, fueron creadas unas tarjetas perforadas, pero ocasionalmente, ¿qué hacían? Ocasionaban el retraso de la entrega de la información y pues la información no llegaba de forma rápida. En 1971, un estadounidense llamado Michael Hart decidió utilizar la Internet para crear una biblioteca digital, es decir, una biblioteca de libros electrónicos gratuitos, de aquellos libros que ya existían de forma física. El resultado de este proyecto fue el proyecto Gutenberg y fue la primera biblioteca digital en el mundo que se dio en Estados Unidos, donde el primer libro que se subió a la web fue la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, seguido de la Declaración de los Derechos, la Constitución, la Biblia y las distintas obras literarias clásicas. ¿Qué son las bibliotecas digitales? ¿Y qué ofrecen las bibliotecas digitales? Ofrecen recursos digitales, además de contar con personas especializadas para su selección, estructura, control de acceso. Conservan la integridad y aseguran la constancia a través del trabajo digital, que sean más fáciles económicamente y disponibles para el uso de los demás. Veamos la evolución de la web. En 1990 aparece la web 1.0, en el 2004 aparece la web 2.0, en el 2006 la web 3.0, en el 2016 la web 4.0 y en el 2020 la web 5.0, que podemos darnos cuenta que es la que va en estos momentos, está implementando. Hagamos un recorrido por las bibliotecas digitales y por cómo se ha dado la web durante la historia. Una de las características de las bibliotecas digitales, ¿cuáles son? Que su información es digital en su origen. Es decir, prácticamente la información que se sube a la web es de forma digital. Una conexión con la red, cuenta con catálogos publicitarios en línea, permite el acceso remoto a los recursos de información, es decir, a las bibliotecas o repositorios como tal. Ofrecen acceso universal a los documentos digitales, es decir, estos libros no solamente se encuentran en una sola parte del mundo, sino es alrededor de todos lados donde nos pueden ofrecer información. Empecemos con las bibliotecas digitales 1.0. Las bibliotecas digitales 1.0 de 1990, tras varios años de trabajo, se creó la enciclopedia en carta, que fue una, una, este, una plataforma pues oficial que se dio en el 22 de marzo de 1993, alrededor de 22 artículos. Y algo de las ventajas que ella tenía era que por medio de un buscador usted escribía una palabra y él arrojaba diferentes resultados. Eh, Aparte de eso, pues la web 1.0 se caracteriza por la proliferación de la Internet, es decir, también la implementación de bases de datos en CD-ROM, catálogos llamados OPAT, el estándar Z39.50, creado en 1988 hasta su versión 3 de 1995. Pasamos a la web 2.0. La web 2.0 tiene algunas características, entre ellas pues están las herramientas, los contenidos sociales y las actitudes como tal.
Una de las herramientas podremos ver el blog, el wikis, el RSS, software social y pues contenidos sociales, podemos hacer comentarios, writing, etiquetas y actitudes, pues mejora la continuidad, confianza, radical aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Viendo la necesidad de como de innovar en Carta, decidieron esto prácticamente a través del tiempo crear una estrategia de ver una versión nueva en online que ya se llamaba Wikipedia. Y pues la ventaja de ella pues era prácticamente que era de forma gratuita y permitía que fuera totalmente colaborativa. Era un recurso un poco bueno, en el tiempo, pues ganaba gran popularidad en la historia. Vamos a la web 3.0. La web 3.0 tiene algunas características, entre ellas está la interactividad avanzada, es decir, cómo las personas a través de diferentes medios a través de la gamificación, pues la realidad aumentada se podrían interactuar más con las demás personas. Integración de múltiples formas, videos, audiolibros, libros electrónicos, la conexión con la web semántica. La web semántica lo que hacía era facilitar como la organización de esa búsqueda, la recuperación de la información. Esto permitía que los contenidos sean un poco más interpretados por la inteligencia artificial como tal. Después, la automatización y la personificación, es decir, dicho de otro modo, se adaptaba a las preferencias de las personas y las necesidades que tenía cada usuario como tal. La promoción de la colaboración y la participación, es decir, los usuarios tenían la posibilidad de comentar, de valorar y compartir o crear resúmenes o reseñas para poder interactuar en las redes sociales y eso facilitaba pues prácticamente la difusión de la información. Una herramienta de formación y capacitación, es decir, esta herramienta en las bibliotecas digitales fue más sofisticada que en la primera y la segunda generación, porque pues a través de una curva de aprendizaje era un poco más larga, podía ofrecer recursos de experiencias más ágiles para capacitar a los usuarios como tal. Y finalmente la web 3.0 tenía recursos actualizados y variados. Gracias a esa diversidad de formatos que admitía, estas bibliotecas permitían seleccionar una amplia gama de materiales, aquellos que son especialmente relevantes para ciertas actividades como tal. Pasemos a la web 4.0. En la web 4.0 podríamos encontrar diferentes digamos así, diferentes plataformas o diferentes líneas donde podríamos buscar mucho más información. Esta se dio en el 2016. Estas bibliotecas prácticamente tenían algunas características. Se podía utilizar la información en la nube para ofrecer recursos basados en la web y accesos remotos, es decir, él ya quedaba ahí en la nube y las demás personas podían ingresar y poder ver la información a través del tiempo. Utilizar la realidad aumentada para crear espacios de creación, es decir, en la realidad aumentada que podía hacer, se podía ver la información más asequible hacia las personas. Utilizar el aprendizaje automático, es decir, para ofrecer una experiencia personalizada a los usuarios. Las personas leían la información y de forma automática pues podían sacar conclusiones acerca de la información que necesitaba. Se empezó a hacer el uso de la inteligencia artificial, que en este momento pues es el boom en las instituciones educativas, entonces a través de la información, pues él lo que hacía era procesar y generar contenidos o información que se requería. Y finalmente utilizar tecnología como blockchain para proteger los datos, es decir, se creaban esos blogs también de información, pero entonces esa información también era protegida de forma personal. Veamos algunas de las páginas que podríamos encontrar en la web 4.0. El, el Redalit, Cielo, Leer Más, Dianlet, Libros UNAM, Open Access, Latin Desk, Revistas UNAM, Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, Bibliotecas Digitales Mundiales, Bibliotecas Digitales Europeas, es decir, diferentes tipos de información que podríamos utilizar para poder entregar nuestros trabajos, bien sea desde la parte educativa en las escuelas, en los colegios, hasta las universidades como tal. Y finalmente entramos a la web 5.0, que era un dispositivo en una IA.
prácticamente se hace el uso de las IAs para poder acceder a la información y pues se puede identificar por diferentes categorías de emociones. Prácticamente se trabaja la realidad sensorial, desarrollando más tangible la inteligencia artificial como tal. Una de las ventajas de la web 5.0 que está en revolución prácticamente, que está en innovación, es la búsqueda de información un poco más sencilla, sin recurrir a las bibliotecas tradicionales, una comunicación más fácil, obtención de respuestas más interactivas según el estado de ánimo de las personas y pues como una interacción, una creación de experiencias y emociones de los usuarios con estas IAs. Eh, Ahora, pues, en conclusión, podríamos decir que en la actualidad las bibliotecas digitales le han permitido la transformación a la educación, ofreciendo espacios virtuales que le permiten a las personas hacer un uso de herramientas digitales para tener acceso a la información de forma un poco más rápida, pero siempre obligando a las personas a actualizarse constantemente y hacer uso de estas, porque pues prácticamente nosotros tenemos que vivir actualizados ante la realidad de lo que estamos viendo en estos momentos. Vamos con las referencias. Muchas gracias.